Buff, pavor, horror, escalofríos, tensión y miedo. Estas son las vibras que surgen en estas fechas por un motivo muy único: Halloween. El terror se encuentra muy presente este día 31 por ese gran evento que se realiza todos los años, y pues para celebrarlo en el canal quiero hacer un vídeo especial hablando sobre una de mis 5 sagas favoritas de toda la historia, la cual corresponde a este género y viene de perlas: Resident Evil. Una franquicia que logró expandir mis horizontes y que una persona que en su mayoría lo que más le llamaba era todo lo relacionado con Nintendo, lograse disfrutar de muchos otros géneros y juegos gracias al descubrimiento que me hizo. Vamos allá. Muy buenas hermosos, mi nombre es Kevin y pues antes que nada quisiera pedirles disculpas si escuchan mi voz un poco rara, ya que estos días he estado un poco resfriado y pues por eso es que está así. Lo otro por lo que quiero pedir perdón es básicamente por no cumplir la promesa de los 4 vídeos de octubre, ya que al final solo podré traer 2 y este estuvo muy a contrarreloj. No pude por mucho más que quise. Pero no se preocupen, ya que de aquí a finales de año tengo una estrategia trazada para nutrirlos muy bien de contenido en el canal. Así que eso, espérenlo con ansias. Y pues ahora sin mucha más dilación, hoy toca realizar un viaje tétrico por las calles Raccoon City y mucho más allá, para descubrir el por qué Resident Evil como saga se convirtió en una muy especial para mí y supuso por tanto una gran puerta hacia nuevas experiencias. Así que sin más, vamos a por ello. Para hablar de su nacimiento e importancia hay que irnos unos buenos años atrás. Tomando en parte la premisa del ya existente Alone in the Dark, Capcom se aventuró a crear una experiencia de terror que sorprendiese a los jugadores, pues en aquellos tiempos el género de terror estaba bastante en pañales y no había mucho presente. Es entonces cuando ahí, en 1996, nace una franquicia que lo cambiaría todo: Resident Evil, que cuando se lanzó el primero al mercado fue un boom en ventas para aquel entonces y que Capcom para nada se esperaba. Este es de ahí que se le considera el padre del survival horror por una gran localización como la pudo ser la Mansión Spencer, unos zombies que eran realmente feos, una fórmula jugable de real supervivencia teniendo que gestionar recursos muy escasos como la munición y las curaciones, y que fue la primera vez real que un videojuego logró transmitir miedo estando a los mandos de una consola. De ahí en adelante, una era dorada para el género era lo que se avecinaba. Ahora, en lo que respecta a lo personal, hay que ir al comienzo de todo. Nos situamos en 2019, yo muy contento con mi Nintendo Switch, recién comprada a finales de 2018, y mi mundo videojuego básicamente giraba en torno a la gran N. Todo ese año me la pasé descubriendo joyas en la consola híbrida, pero más allá de Spider-Man no me llamaba mucho el resto de lo que ofrecían, tanto Xbox como PlayStation en su catálogo. De repente, un día cualquiera, resulta que me topo con un gameplay de Resident Evil 2 Remake de Vegeta y como me llamaba un tanto la atención, pues me lo vi. Desde ese momento sabía que ese videojuego era para mí y había mucho más también fuera de mi querida Switch. Era la campaña de Claire Redfield y tanto la protagonista como la ambientación, gameplay y fórmula del título me cautivaron por completo. Sus escenarios y momentos de tensión me dejaron boquiabierto y yo solo en ese momento necesitaba jugar a ese juego y más allá. Por cierto, dato curioso, había visto alguna parte del juego con Leon antes y no me llamó el juego. Parece que el poder de la waifu es poderoso. Que diga, el juego es cine. Para no extender mucho la historia, a lo largo de 2020, después de tanto insistir para que me compraran una PlayStation 4, la conseguí a finales de ese año. Y vaya, adivinar mi primer juego.
ese no podía ser otro que Resident Evil 2 Remake, y la experiencia que tuve fue totalmente irrepetible. Entonces, vamos ahora al asunto. Lo que hace de Resident Evil una saga alucinante es la calidad que prácticamente siempre, a excepción del 5 y el 6, según las masas, ha tenido y logrado mantener siempre, ha sido alucinante. Pero es que buff, lo que es la línea moderna desde el 7 es pura perfección. Resident Evil 2 Remake logró atraparme de una gran manera gracias a la mezcla de muchos factores que se replican en la mayoría de la saga principal, menos los que se orientaron más a la acción. Uno de ellos es sin duda la ambientación y escenarios, ya que es totalmente envolvente y logra agarrarte y hacerte sentir y vivir el videojuego como si fueras tú mismo el que está ahí, con unos escenarios con un diseño de escándalo, tanto en las entregas inéditas como sus remakes. Otro punto por el que me atrapó es por su historia y principalmente sus personajes. La historia de sus títulos simplemente, aunque no sean la octava maravilla del mundo, a mí me enganchan un montón y encajan muy bien con la fórmula jugable presentada. Los protagonistas son directamente Jesucristo, que si Leon es Kennedy, Chris Redfield, Jill Valentine y Dan Winters. Y sí, lo incluyo, el Village me hizo amarlo de una forma tremenda. Pero si hay una que literalmente me marcó para siempre, esa fue Claire Redfield, tanto por su personalidad como su lazo por Sherry en el 2, y más aún por no acobardarse ni echarse para atrás usando la excusa de ser una simple estudiante de universidad. Es tremenda y literal está en mi top 5 de personajes favoritos de cualquier medio audiovisual. Un punto también clave, sobre todo en la línea moderna, es la fórmula jugable en todos los sentidos y a todos los niveles. Mirad, en serio, la satisfacción que me supone todo lo que rodea a gestionar el inventario, los objetos que se consiguen, lo suave y preciso de manejo de las armas, además de optimizar la munición de ellas, es simplemente inexplicable. Para mí es una de las sagas que en su mayoría de títulos logra implementar una de las mejores fórmulas a nivel gameplay, lográndolo sentir satisfactorio, manteniendo la atención todo el rato. Así que viendo todo esto comentado, ya seguramente llamará la atención a varios que no la hayan conocido aún. Pero sin duda alguna no es todo lo que tengo que decir sobre ella, queda aún más. Si quiero hablar de Resident Evil, no puedo dejar de mencionar otro elemento que como franquicia lo desarrolla de fábula, su lore. El lore que posee la saga es de lo mejor que ha parido esta industria. Todo lo que rodea a la mansión Spencer, los secretos que guarda, el tema de Lisa Trevor, que me parece una locura lo que tuvo que soportar, que si el desate de los zombies en las ciudades, la infección y masacre ocurrida en Raccoon City, el tema de los virus, las plagas y hongos. Hay mucho de donde rascar y por tanto su cronología como enlace y nivel de sucesos está a otro nivel. Investigar sobre el lore de estas sagas es de lo que más me ha llamado en este mundo de los videojuegos, ya que aunque las historias parezcan simples a simple vista, nunca mejor dicho, cuando conectas todas y ves el trasfondo detrás de cada una, es para caerse de espaldas. Sin duda, el arco que más me gustó de todos fue el que comprendió a Raccoon City, ya que me parece una de las localizaciones más icónicas de la industria del videojuego y la que carga con sucesos más fuertes, tristes y desgarradores, además de un devastador final. Otro que me gustó también bastante fue el de los Winters, no tanto por Resident Evil 7 sino por Village, ya que los motivos por el que sigue adelante y lucha, tanto nuestro protagonista me parece tan humano que de verdad me llegó muy fuerte, y ni hablar de su final, que no era ningún spoiler, pero vaya potencia. También me mola el tema de que Miranda haya tenido una relación con Umbrella desde hacía mucho tiempo, pero ella se quedó en el pueblo ya que su ambición nunca fue la de dominar el mundo, sino otra. También los jerarcas me parecieron brutales, al igual que las localizaciones, todo el tema del Cadou y de la megamiseta, simplemente de 10, y otro que me fascina sin duda alguna es el 4. Ese sí que es todo un viaje, más completo, imposible, aunque más cargado de acción, pero con todo tipo de eventos y sucesos.
Que si la misión de Leon de recuperar a Ashley, el pueblo, el castillo, que si lo que le ocurre a ambos y deben evitarlo a toda costa, para no sufrir consecuencias fatales, todos los momentos con Salazar, que si villanos como Vitores Méndez y Lord Sadler, en fin, cada juego es un mundo. Volviendo al 2 y al 3, Nemesis y el Tyrant eran Jesucristo. Transmitían unas vibras tan terroríficas y de tanta tensión que eran brutales. Como opinión impopular, debo decir que me transmitió mucha más tensión y pavor el Tyrant, ya que al escuchar sus pasos, su tema cuando aparecía, y lo imponente e implacable que se veía, ¡baf! Eso sí que fue una marca fuerte. Aunque Nemesis no está nada mal tampoco, me encantó también. Y bueno, otro tema importante en la saga y que me parece sublime es el diseño de sonido. Joder, eso sí que es envolvente e inmersivo. Está tan bien hecho que percibes los pasos, los fenómenos y tal de una forma tan real y presente que ayuda en gran manera a esa sensación de terror que nos quiere transmitir, como es obvio. El cómo sientes los disparos, los gemidos de los zombies, el lúgubre sonido que transmite la banda sonora, todo rodeado con una gran oscuridad. Buff. Es que lo logrado desde Resident Evil 7 en ese campo es sencillamente alucinante. Como digo, son un gran soporte para la inmersión dentro de sus obras y es simplemente impecable. Otra cosa que para mí resalta bastante y me flipa, a diferencia de muchos, son los jefes. Buah, son batallas increíbles y espectaculares, con mecánicas muy bien pensadas para la fórmula jugable presente, además de ser un añadido que suma muchos puntos a la obra, ya que su diseño, al menos para mí, es excepcional. Y he hablado ya de muchos aspectos de esta franquicia y un poco más técnicos quizás, pero me quedan aún unos puntos que no quiero dejar pasar, así que veamos. Capcom con Resident Evil 4 había saboreado la gloria como nunca antes. Habían sacado uno de los mejores juegos de la historia y el juego más vendido hasta ese entonces en la franquicia. Pero claro, Resident Evil 4 no sería eterno, y había que pensar en la siguiente entrega de la saga, Resident Evil 5. Ahí empezó una pequeña etapa de declive que a Capcom no se le olvidaría. Cuando finalmente se animaron a desarrollarlo y lo lanzaron, fue un total desastre. Intentaron replicar la fórmula de la cuarta parte, pero se quedaron lejos de alcanzar dicho nivel. La aventura de Chris y Sheva por África tenía demasiada acción, enemigos a mansalva, diseño de niveles no tan bueno como los anteriores y en general de terror ya no tenía nada. Era un juego de pura acción y pues, a ver, si algo puedo rescatar es que jugarlo cooperativo es demasiado god y que la historia que trata y los sucesos son muy claves en el lore de la saga. Además de que ahí empezó la relación de Chris y su amada Roca XD. Luego el 6 quiso ser tan ambicioso, queriendo entrelazar 4 campañas que en la opinión popular no caló bien, aunque a mí me gustó, debo decir. La campaña de Leon se decía que era la más salvable, pero se decía que en general el juego era un popurrí de acción sin sentido, con momentos muy disparatados y que su historia apenas aportaba nada al lore y es muy olvidable, y pues con esto último estoy un tanto de acuerdo. Y en fin, que tampoco se logró levantar a la franquicia en cuanto a esencia Resident Evil pura de survival horror. Cabe destacar que a pesar de la pérdida de reputación, se convirtieron en los más vendidos de la franquicia junto al 4, una locura. Pero bueno, cuando parecía que ya Capcom había perdido el rumbo, nos llegaría en 2017 con una callada de boca monumental y un resurgir por todo lo alto. Eso se lograría con el increíble Resident Evil 7, el cual marcaría el inicio de la conocida línea moderna que es simplemente perfección. Cambiando la perspectiva a la primera persona, se volvió al terror más puro y crearon el que es para mí el más terrorífico de la saga. Teniendo que rescatar a tu esposa y escapar de una casa de locos, la villa de la familia Baker, que no pondrían las cosas fáciles a nuestro protagonista, Ethan Winters. Algunos decían que la primera persona, los personajes y otros varios elementos no eran Resident Evil en su esencia, pero al contrario, es el más puro de la saga, desde la trilogía original y Code Verónica, con dotes de terror en todo momento y se sentía verdaderamente un survival horror.
fue el inicio de una edad dorada, lo cual lo confirman los próximos títulos, como Resident Evil 2, 3 y 4 Remake y el último principal, Village. Pero ahora toca hablar de uno en concreto. En 2019 llegó al mercado el remake más influyente de la era actual y para mí uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Resident Evil 2 Remake supuso una huella tremenda en la era moderna, inspirando a un montón de desarrolladoras en recrear de forma brillante varios de sus clásicos. Eso se puede ver claramente en títulos como Dead Space Remake, el próximo Silent Hill 2 Remake y el reciente Alan Wake 2, que la inspiración y los elementos por lo que apostó lo han convertido en una absoluta joya y uno de los mejores juegos de este 2023. Pero, ¿por qué fue tan importante? Para no extenderme mucho, pues básicamente está en su forma de modernizar de forma alucinante una obra ya existente, sin dejar de respetarla y haciéndola sentir fresca a la par. Toma el concepto de reimaginación de la mejor forma posible, porque no es un simple lavado de cara y por tanto gráficos bonitos, sino que recrea desde cero una obra de 1998 con un equilibrio perfecto entre clásico y moderno. Es el mejor concepto de reimaginación / remake que he visto en toda la historia de los videojuegos. Se siente fenomenal y no por nada está en mi top 10 juegos favoritos de toda la vida. Es un juego increíble que no me cansaré de rejugar. El ejemplo perfecto de cómo hacer un buen remake. En este vídeo especial, el cual se lo he querido dedicar a Resident Evil por motivo de Halloween, he explicado y hablado de muchas cosas, todo con el cometido de argumentar el por qué constituye la mejor saga de terror de todos los tiempos. La huella que ha dejado tanto en la industria como en mí es imborrable y ha sido uno de mis mayores descubrimientos como videojugador, abriéndome las puertas a nuevos horizontes donde he podido descubrir todo tipo de nuevas experiencias. Así que sin mucho más, Resident Evil es una saga que si no han jugado deben de hacerlo sin ningún ápice de duda, y qué mejor momento que en este día tan perfecto para eso. Pues eso, guapos, solo desearles un feliz Halloween y que como siempre la diosa mío los bendiga. Chao.